¿Alguna vez has sentido que estás en medio de una tormenta y que el barco de tu vida ya no aguanta más? Esa sensación de remar y remar, pero el viento sopla en contra, las olas golpean con fuerza, y parece que Jesús no aparece por ningún lado. Déjame contarte algo, justo ahí, en la oscuridad de la cuarta vigilia, cuando crees que todo se acaba, Él siempre llega caminando sobre las aguas. Era una noche fría. El mar estaba embravecido. Los discípulos estaban cansados, asustados, confundidos. Jesús les había dicho, vayan al otro lado. Pero no les prometió que sería fácil. Y mientras remaban, mientras luchaban con los remos y con el miedo, el cielo parecía en silencio. No había señales, no había milagros, no había voz. Solo el viento rugiendo y el corazón latiendo fuerte. Así se siente a veces la vida. Cuando ya hiciste todo lo que podías, pero el viento sigue siendo contrario. Cuando obedeciste a Dios, pero parece que las cosas no están saliendo bien. Y te preguntas, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué me mandaste a cruzar este mar si sabías que venía la tormenta? Pero fue ahí, justo ahí, cuando Jesús vino caminando sobre el mar. No vino en barco, no vino corriendo, no vino gritando desde la orilla. Vino sobre lo imposible, porque cuando Él llega, llega rompiendo la lógica. Los discípulos pensaron que era un fantasma. Así somos a veces, cuando Dios empieza a moverse de una forma diferente, no lo reconocemos. Porque esperábamos que viniera por la puerta, y Él aparece caminando sobre el agua. Esperábamos que llegara en calma, y Él llega en medio de la tormenta. Esperábamos un milagro sencillo, y Él decide hacerlo de manera sobrenatural. Jesús se acercó y les dijo, tened ánimo, soy yo, no teman. ¿Qué poder hay en esas palabras? Tened ánimo, aunque el viento sea contrario. Tened ánimo, aunque las olas sean altas. Tened ánimo, aunque todo parezca perdido. Porque cuando Jesús está presente, no hay agua que pueda hundirte. Y ahí estaba Pedro, impulsivo, apasionado, con el corazón encendido. Le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Jesús no le dio una explicación, no le dijo cómo hacerlo, no le mostró una fórmula, solo le dijo, ven. Y Pedro bajó del barco. El viento seguía soplando, las olas seguían golpeando, pero Pedro caminó sobre las aguas. Por primera vez, un hombre caminó sobre lo imposible, porque decidió creerle a una sola palabra, ven. Esa palabra sigue viva hoy. Dios te está diciendo, ven. Camina sobre tus miedos. Camina sobre tus dudas. Camina sobre lo que parecía imposible. Porque llegó el tiempo de andar por donde nunca habías andado. Llegó el tiempo de creer más allá de tu lógica. Llegó el tiempo de caminar sobre las aguas. Muchos quieren vivir milagros, pero pocos están dispuestos a bajarse del barco. Porque el barco representa tu zona segura, tu manera humana de sostenerte, tu comodidad. Y Dios no se revela en la comodidad. Dios se revela en el riesgo de la fe. El barco no era malo, pero el milagro no estaba en el barco. El milagro estaba afuera. Ahí donde no hay suelo firme. Ahí donde si Él no te sostiene, te hundes. Ahí donde tu única opción es creer. Quizás hoy te encuentras en medio de un mar que no entiendes. Has estado luchando con vientos contrarios en tu familia, en tus finanzas, en tu fe. Y Dios te dice, ya no es tiempo de remar, es tiempo de caminar. Ya no es tiempo de depender de tu esfuerzo. Es tiempo de depender de mi presencia. Hay momentos en que el silencio de Dios no significa ausencia. Significa preparación. Porque a veces Él no calma la tormenta de inmediato. Porque quiere enseñarte a caminar sobre ella. Dios no siempre te libra del fuego. A veces camina contigo dentro del horno. No siempre te libra del mar. A veces te enseña a flotar sobre las olas. No siempre te evita el desierto. A veces te habla en medio de él. Y cuando el Espíritu Santo te dice, ven, no dudes. Camina. Aunque tengas miedo, da el paso. Porque el poder no está en el agua, está en su palabra. Pedro no caminó por habilidad, caminó por obediencia. Cada paso que daba era una declaración. Confío en ti más que en mis ojos. Confío en ti más que en mis cálculos. Confío en ti más que en el miedo. Y cuando Pedro se distrajo, comenzó a hundirse. No porque las olas fueran más grandes, sino porque quitó la mirada de Jesús. El miedo no te hunde, lo que te hunde es perder el enfoque. Pero incluso cuando se hundía, Jesús extendió su mano. Porque su gracia siempre es más rápida que tu caída. Quizás tú también sientes que te estás hundiendo. Pero escúchame, no es tu final.
Es el momento donde Dios te enseña a depender de su mano. Cuando tu fe falla, su misericordia no. Cuando tus fuerzas se acaban, su poder comienza. Y cuando crees que te ahogas, Él te levanta y te recuerda: yo soy el que camina sobre las aguas, y te llamé para caminar conmigo. Así que levántate, sacude el miedo, ya no vivas de recuerdos de milagros ajenos. Dios no quiere que escuches lo que hizo en otros, quiere que experimentes lo que puede hacer contigo. Llegó el tiempo de dejar el barco. Llegó el tiempo de caminar sobre lo sobrenatural. Llegó el tiempo de ver la gloria de Dios en tu vida. Cuando Jesús subió a la barca, el viento se calmó, y los discípulos dijeron: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Porque cada tormenta que enfrentas no viene para destruirte, sino para revelarte quién está contigo. Así que no temas. El mismo Jesús que caminó sobre las aguas del mar de Galilea, camina hoy sobre las aguas de tu vida. Y si Él está contigo, no hay ola que te hunda ni viento que te detenga. Porque el tiempo de remar terminó. Llegó el tiempo de caminar sobre las aguas. Jesús llegó a la fiesta. ¿Y si te dijera que tu primer milagro no ocurrirá en medio del silencio, sino en medio de una fiesta? Sí, una fiesta. Porque lo primero que Jesús hizo con su equipo no fue un retiro espiritual, fue una boda. Y eso dice mucho de cómo Dios trabaja. Mientras muchos piensan que el proceso espiritual siempre comienza con lágrimas, desiertos y ayunos, Jesús decidió comenzar su ministerio en una celebración. Y eso cambia todo. Imagina la escena: una boda en Caná de Galilea. Las risas llenan el aire, las danzas, los abrazos, la música de fondo. María sonríe. Los discípulos están felices, aunque todavía no entienden con quién caminan. Y en medio de esa fiesta, se acaba el vino. Parece un detalle sin importancia, pero en esa cultura, que se acabara el vino era una vergüenza pública. La fiesta estaba a punto de detenerse. Y en ese instante, cuando algo se acaba, Jesús sale del anonimato. María lo mira con la urgencia de una madre que sabe de lo que su hijo es capaz y le dice: se acabó el vino. Y Jesús, tranquilo, responde: aún no ha llegado mi hora. Pero cuando algo se acaba, Dios empieza. Porque a veces lo que tú ves como una pérdida, Él lo usa como escenario para su manifestación. Jesús no hizo un escándalo, no alzó la voz, no llamó la atención de todos. Solo pidió algo sencillo: llenen de agua las tinajas. Y cuando los sirvientes obedecieron, el agua se convirtió en vino. El primer milagro de Jesús no fue en una sinagoga, fue en una fiesta, porque el reino de Dios también se manifiesta en la alegría. Déjame decirte algo: Dios no tiene problema con que sonrías. Dios no está buscando religiosos amargados, sino hijos llenos de gozo. Porque el gozo no es una emoción, es una señal de presencia. Jesús comenzó su ministerio en una boda, y terminará su historia con otra, las bodas del Cordero. ¿Lo ves? Todo comenzó en fiesta y terminará en fiesta. Eso significa que lo que estás viviendo ahora, aunque parezca caos, terminará en celebración. Porque cuando Jesús llega, la fiesta no termina, se transforma. María solo dijo una frase que cambió toda la historia: hagan todo lo que Él les diga. Y esa sigue siendo la clave para tu milagro. Haz lo que Él diga. No lo que sientas, no lo que entiendas, lo que Él diga. Y cuando obedeces, el agua, lo natural, se transforma en vino, lo sobrenatural. Porque lo que era simple se vuelve extraordinario cuando Jesús entra a la escena. A veces, Dios permite que algo se acabe en tu casa, en tu negocio o en tu relación, no para castigarte, sino para recordarte que Él está ahí. Él no te abandonó. Solo quiere mostrarte que su vino es mejor que el tuyo, que lo que Él tiene preparado es más dulce, más puro, más duradero. Y cuando el maestresala probó el vino, dijo: has guardado el mejor vino para el final. Eso también es para ti. Lo mejor viene después de la escasez. Lo mejor viene cuando creías que ya no había más. Lo mejor viene cuando entiendes que lo tuyo no se acabó, solo está siendo transformado. Jesús no solo fue un hacedor de milagros, fue un maestro de propósito. Él no vino solo a mostrar poder, vino a enseñar principios. Porque el milagro te impacta, pero la enseñanza te transforma. Por eso, si Dios aún no te respondió, no es porque no te ama, sino porque te está enseñando. Y cuando aprendas lo que Él quiere mostrarte, el milagro llegará solo. Jesús no necesita las condiciones perfectas para moverse. Él multiplicó peces fuera del agua, pan en el desierto y vino sin uvas. Eso significa que tu entorno no limita su poder. No necesita bancos para darte una casa, ni quimioterapia para darte sanidad,
ni contactos para abrirte puertas. Solo necesita fe y obediencia. Lo ilógico para el hombre es normal para Dios. Y lo que no se explica, se vive. Porque los milagros no se razonan, se experimentan. El vino se acabó, pero la presencia se quedó. Y cuando Jesús está en la casa, no hay final triste. Solo transformaciones inesperadas. Y ahora escucha esto. Jesús tomó el pan y lo partió, pero no partió los peces. ¿Por qué? Porque el pan es hecho por el hombre, y los peces son hechos por Dios. Y Dios no quiebra lo que Él hace. ¡Qué poderoso! Eso significa que si algo se quebró en tu vida, es porque lo hiciste tú. Pero si Dios te formó, nadie puede quebrarte. Nadie puede romper lo que fue moldeado por sus manos. No hay demonio, palabra ni maldición que pueda tocar lo que Él construyó. Dios quiebra el vaso, no el barro. Porque el barro sigue en sus manos, y mientras esté en sus manos, Él puede rehacerlo. Por eso, aunque algo se haya roto, tu negocio, tu relación, tu ánimo, recuerda esto. En la casa del alfarero no hay basurero. Lo que tú llamas pérdida, Dios lo llama materia prima para un milagro. Y si Él lo dio, Él lo sostiene. Si Él lo formó, Él lo defiende. Si Él lo habló, Él lo cumplirá. Quizás alguien te dijo que ya no tienes vino, que ya no hay esperanza, que tu historia se terminó. Pero cuando Jesús llega a la fiesta, lo que se acaba se renueva. Él convierte tu agua en vino, tu tristeza en gozo, tu llanto en danza. Porque en su reino no se llora para perder, se llora para renacer. Así que hoy, si te has sentido vacío, agotado o sin sabor, recuerda que el mismo Jesús que transformó agua en vino sigue haciendo lo mismo hoy. Y no lo hace solo para impresionarte, sino para mostrarte que tu vida también puede transformarse. Dile a tu alma, el vino no se acabó, solo está cambiando de sabor. Lo que viene será mejor, más puro, más fuerte, más lleno de propósito. Porque cuando Jesús llega a la fiesta, llega la alegría, llega la enseñanza, llega la transformación, y llega el milagro. Y si algo se quebró, tranquilo, en las manos del alfarero, nada se pierde, todo se rehace. Y nadie, escucha bien, nadie podrá quebrar lo que Dios formó en ti. Así que levanta tu mirada, sonríe, celebra. Porque el mismo Jesús que comenzó su historia en una boda, terminará la tuya en otra. Y esa será la boda eterna entre Él y su pueblo. Y mientras llega ese día, vive con fe, baila con gozo, y no olvides. Jesús ya llegó a tu fiesta. ¿Qué haces cuando todo en tu vida parece hundirse? Cuando tus fuerzas se agotan, las puertas se cierran y hasta tu fe parece desvanecerse. Hay momentos en los que la vida se convierte en un mar agitado. Las olas son los problemas, el viento son las críticas, y la oscuridad es el miedo. Todos, en algún momento, hemos estado en ese barco, remando, luchando, tratando de mantenernos a flote. Pero hay una verdad que pocos entienden: Jesús no calma todas las tempestades, algunas las usa para enseñarte a caminar sobre ellas. Había un grupo de hombres cansados. Habían visto milagros, multiplicaciones, prodigios. Habían alimentado a miles con 5 panes y 2 peces. Habían sido testigos del poder de Dios, pero ahora se encontraban solos, en medio del mar, sin Jesús, sin dirección, sin esperanza. La tormenta comenzó a golpear con fuerza. El barco subía y bajaba. El viento era contrario. Las olas azotaban con furia. Y el miedo comenzó a susurrar: esta vez no saldrás de esta. Pero mientras ellos peleaban con los remos, Jesús estaba en la cima del monte orando. Él los veía desde lejos. Él sabía exactamente dónde estaban. Y aunque parecía ausente, Él nunca los había perdido de vista. A veces, tú crees que estás solo, pero lo que no sabes es que Dios te está observando desde la cima. Desde el lugar donde se ve todo. Desde el lugar donde el dolor no nubla la visión. Él sabe cuántas lágrimas has derramado, cuántas noches sin dormir has pasado, y cuántas veces pensaste en rendirte. Pero hay algo que Dios me enseñó. Él no siempre detiene la tormenta, porque hay lecciones que solo se aprenden en medio del viento. Hay fuerzas que solo nacen cuando el agua te llega al cuello. Y hay un tipo de fe que solo florece cuando el miedo te grita que ya no hay esperanza. Jesús decidió bajar del monte. Y no tomó un barco. No esperó que el viento se calmara. No ordenó al mar que se detuviera. Simplemente, comenzó a caminar sobre las aguas. Imagina la escena. El cielo oscuro. El viento rugiendo. Las olas rompiendo con violencia. Y en medio de todo, una figura caminando. Tranquila. Serena. Imposible.
Jesús caminaba sobre aquello que otros temían. Mientras todos estaban desesperados por no hundirse, Él estaba usando el agua como su camino. ¿Sabes por qué Jesús no se hundió? Porque Él tenía aceite. Y el aceite no se hunde. La Biblia lo llama el Cristo, y Cristo significa el ungido. El ungido es aquel que fue marcado con aceite. Y el aceite siempre flota sobre el agua. Por eso, aunque el infierno se levantó en su contra, no pudo hundirlo. Por eso, aunque las olas del rechazo, la traición y la muerte lo golpearon, no pudieron detenerlo. Porque cuando hay aceite sobre ti, nada puede hundirte. Hay personas que han pasado por tormentas que habrían destruido a cualquiera. Perdiste oportunidades. Te traicionaron. Te enfermaste. Te quedaste sin fuerzas. Pero aquí estás. De pie. ¿Sabes por qué? Porque tienes aceite. Y aunque el enemigo pensó que ya era tu final, Dios estaba usándolo todo como peldaños para llevarte más alto. Las olas que querían hundirte serán el piso donde aprenderás a caminar. La tormenta no llegó para destruirte, llegó para revelarte. Revelarte quién eres, quién es Él y quién está contigo. Hay milagros que no suceden en la calma, suceden en medio del caos. Pedro lo entendió cuando vio a Jesús caminar sobre el mar. Señor, si eres tú, haz que yo camine también. Y Jesús le dijo, ven. Pedro dio un paso, salió del barco, y por un instante, caminó sobre las aguas. Sí, lo hizo, porque el milagro no está en la ausencia del viento, sino en la presencia del aceite. Pedro caminó mientras su mirada estaba en Jesús, pero cuando miró las olas, comenzó a hundirse. Y esa es la lección más poderosa. La fe no se trata de ignorar la tormenta, sino de mantener la mirada en quien la controla. A veces, tus emociones serán como ese mar. Suben, bajan. Un día estás lleno de fe, al siguiente estás lleno de miedo. Un día confías, al siguiente dudas. Pero mientras mantengas tu enfoque en Jesús, no te hundirás. Porque el aceite no se hunde. Y si tienes el Espíritu Santo en ti, tampoco tú lo harás. Quiero que escuches esto. Esa enfermedad no va a hundirte. Ese fracaso no va a destruirte. Esa pérdida no va a matarte. Porque el aceite que Dios puso sobre tu vida te sostiene cuando ya no hay nada más que te sostenga. El aceite te da equilibrio en medio del caos. El aceite te mantiene flotando cuando todos se ahogan. El aceite hace que brilles cuando otros se apagan. Y aunque sientas que todo se quebró, en la casa del alfarero no hay basurero. Lo que Él hizo, Él lo restaura. Lo que se rompió, Él lo rehace. Y lo que el enemigo intentó destruir, Dios lo usará para multiplicarte. Por eso hoy te digo con toda autoridad, Dios te va a dar lo que tu geografía no tiene. Vas a comer peces en el desierto. Vas a ver milagros donde otros solo ven imposibles. Y aunque la tempestad arrecie, tu vida no se hundirá, porque tienes aceite. El aceite del Espíritu. El aceite del propósito. El aceite del llamado. El aceite que no se mezcla, que no se apaga, que no se hunde. Así que cuando el infierno te grite que es tu final, respóndele con fe. Yo tengo aceite, y el aceite no se hunde. Porque los ungidos pueden pasar por el fuego, por el agua, por la noche más oscura. Pero siempre saldrán a la orilla. El mismo Jesús que caminó sobre las aguas está caminando hacia ti. Y cuando Él llega, la tormenta se convierte en testimonio. Hoy no es tu fin. Hoy es el comienzo de una nueva unción. Porque tú fuiste hecho para flotar. Tú fuiste hecho para brillar. Y aunque las olas golpeen, el aceite no se hunde. ¿Por qué algunos se hunden, y otros flotan incluso en medio de la tormenta? ¿Alguna vez te has sentido tan hundido que pensaste que no había manera de salir a flote? Como si la vida fuera un mar agitado que intenta tragarte una y otra vez. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que no es el agua lo que te hunde, sino lo que llevas dentro? Te contaré una historia. Hace unos años, conocí a un hombre que lo había perdido todo. Su negocio quebró, su salud se deterioró, y la gente que decía amarlo se alejó cuando más los necesitaba. Una noche, solo en su habitación, con lágrimas cayendo sobre la Biblia abierta en el Salmo 23, le dijo a Dios: si todavía tienes un propósito conmigo, no me dejes hundir. Esa noche, algo cambió. No fue que el mar se calmó, fue que él recibió aceite. Sí, aceite. No hablo del tipo de aceite que usas para cocinar. Hablo del aceite del Espíritu, ese que te unge, te preserva, te hace flotar cuando todos los demás se están hundiendo. Los problemas no desaparecieron. El cáncer seguía en su cuerpo. Los bancos seguían llamando. Pero dentro de él,
había algo que el infierno no podía tocar. Había fuego. Había vida. Había aceite. El aceite es esa presencia invisible que te mantiene de pie cuando ya no tienes fuerzas. Es ese brillo en los ojos de alguien que ha pasado por el valle más oscuro, pero sigue diciendo: Dios sigue siendo fiel. ¿Sabes por qué muchos se hunden? Porque caminan secos. Tienen títulos, tienen dinero, tienen fama, pero no tienen aceite. Y sin aceite, todo esfuerzo humano termina en cansancio, frustración y derrota. Pero cuando alguien tiene aceite, puedes verlo en su manera de hablar, en su manera de orar, en su manera de mirar. Porque el aceite no se aprende, se recibe. Un día, mientras Jesús estaba con sus discípulos, vino una tormenta que amenazaba con hundir el barco. Las olas golpeaban, el viento rugía, el miedo gritaba. Pero Jesús caminaba sobre el agua. Y mientras el mar se agitaba, Él avanzaba. No porque las olas fueran suaves, sino porque Él era el aceite sobre el agua. Y aquí viene la revelación. El aceite no se hunde. Cuando colocas aceite en el agua, flota. Aunque el agua sea turbulenta, aunque la corriente sea fuerte, el aceite permanece arriba. Y ese aceite representa la unción, la presencia, la cobertura que Dios derrama sobre los que lo buscan de corazón. Tal vez tú has pasado por tormentas. Perdiste personas que amabas. Te traicionaron. La enfermedad golpeó tu casa. El enemigo te susurró que no ibas a salir de esa. Pero escúchame, no te vas a hundir. Tu matrimonio no se hunde. Tus hijos no se hunden. Tu propósito no se hunde. Porque hay aceite sobre ti. Ese aceite hace que, aunque caigas, te levantes. Hace que, aunque lloras, todavía creas. Hace que, aunque el infierno te rodee, sigas diciendo: yo confío en Dios. El aceite te da una resiliencia que el mundo no entiende. Por eso, mientras otros colapsan bajo presión, tú te mantienes de pie. Porque lo tuyo no es suerte, es unción. Y déjame decirte algo poderoso. El aceite no viene de momentos cómodos. El aceite se produce cuando ha sido presionado, quebrantado, exprimido. Así como la oliva tiene que ser triturada para producir su aceite, tú has tenido que pasar por dolores que parecían innecesarios. Pero de esa presión salió una gloria nueva. ¿Te diste cuenta? Tu sufrimiento no fue en vano. Cada lágrima fue parte del proceso. Cada noche de angustia fue una gota más de ese aceite celestial. Jesús no evitó el monte, lo subió. Jesús no huyó de la cruz, la cargó. Jesús no paró la tempestad, la caminó. Y así te dice hoy: no voy a detener el mar, pero te voy a enseñar a caminar sobre él. Mientras tú llorabas, Él estaba preparando el aceite. Mientras tú pensabas que todo terminó, Él estaba abriendo el cielo. Y hoy te dice: voy a llenarte otra vez. Quizás tú eras alguien que antes oraba con pasión, adoraba con fuego, danzaba en el espíritu. Pero algo se apagó. El cansancio, el dolor, las decepciones. Y hoy te preguntas: ¿podré volver a sentir su presencia como antes? La respuesta es sí, pero no con tus fuerzas, sino con su aceite. El aceite que sana heridas viejas. El aceite que levanta al caído. El aceite que devuelve el gozo, el brillo, la esperanza. Cuando tienes aceite, hasta los demonios lo notan. Porque ellos ven lo que tú llevas, no lo que tú dices. Ven esa luz invisible que te cubre, esa fortaleza que no viene de ti, sino del Espíritu. Y hoy, mientras escuchas esto, siento decirte: Dios está abriendo el oleoducto del cielo. Aceite fresco. Aceite nuevo. Aceite que rompe yugos, que restaura hogares, que despierta ministerios dormidos. Ese aceite está cayendo sobre ti, sobre tu mente, para traer paz. Sobre tus manos, para que prosperen. Sobre tus pies, para que camines en propósito. Sobre tu corazón, para que ames sin miedo. No te confundas, lo que necesitas no es dinero, no es fama, no es reconocimiento. Lo que necesitas es aceite. Porque el aceite hace que cuando el mundo se cae, tú sigas de pie. Hace que cuando el enemigo quiere hundirte, no pueda. Hace que cuando la gente dice ya no puede más, Dios te levante una vez más. Así que hoy te profetizo: no te hundes. Tu familia no se hunde. Tu ministerio no se hunde. Tu propósito no se hunde. Porque hay aceite sobre ti. Aceite fresco. Aceite nuevo. Y cuando el aceite cae, todo cambia. El fuego se enciende. La fe despierta. La gloria desciende. Así que levanta tus manos ahí donde estás y repite conmigo: no me hundo, porque tengo aceite. Y mientras lo dices,
El cielo responde: sí, hijo, te lleno otra vez. Si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas sin compartirlo. Dios quiere usar este video para recordarle a alguien que no se hunde. Es tiempo de volver a buscar su presencia, porque cuando hay aceite, hay vida.